agradecido de volver a estar acá. Lo que yo siento y lo que yo pienso en este temario, ¿no?, tan complejo, en una situación muy adversa. Yo básicamente me hice algunos apuntes con un borrador, un poco haciendo un mix, ¿no?, de la pseudo modernización laboral, los títulos, ¿no?, de este encuentro, y también hacer algunas apreciaciones mías como militante peronista. Y quiero arrancar, en principio, lo que significa para nosotros los derechos de los trabajadores enmarcado en la Constitución Nacional. Y en esto quiero destacar el hecho de que aún sobrevive de esa Constitución el artículo 14 bis de la Constitución peronista, la Constitución peronista de 1949, que hace unos días cumplió 77 años. Y quiero también que se tenga en cuenta que esa Constitución, que tenía un fuerte arraigo en defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, en ese pueblo trabajador peronista, en algo de fundador, ¿no?, de nuestras raíces como peronistas, que es el pueblo trabajador, tenía este principio de protección, de progresividad, que hoy perdimos, ¿no? La Constitución, el artículo 14, protege al trabajador, y la progresividad lo que le da es no poder retroceder, ¿no? Cada conquista, cada paso que se dio adelante no puede retroceder en términos constitucionales, ¿no? Y esto es lo que hoy, lamentablemente, hemos perdido. Y el contexto de ese año 49 era de trabajo, de producción, que nada tiene que ver con el contexto donde hoy nos sacan los derechos. Hablamos de flexibilización laboral en el marco legislativo y de hecho ya está ocurriendo. Hay 300.000 compañeros y compañeras que perdieron su trabajo, su fuente de trabajo. Entonces, en principio, no están dadas las condiciones para que nosotros discutamos y tengamos un debate con respecto a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras cuando estamos en una situación de retracción en términos laborales, en términos industriales, en términos de empleo. Y en esa Constitución de 49, donde consagra, era todo lo contrario, ¿no? Era el pleno trabajo. Hay algo que hace el puntapié inicial del peronismo en términos laborales fue que en los primeros 6 meses se construyeron casi 500.000 viviendas. Y eran viviendas, ¿no?, realizadas con trabajadores y trabajadoras, con convenio colectivo, con derechos. Eran para los trabajadores y las trabajadoras. En una población de 10 millones de habitantes. Fíjense lo contundente y lo rápido que fue el accionar del gobierno peronista desde su comienzo. Y si nosotros repasamos este artículo 14 bis que sobrevivió y que aún sobrevive, con muchas limitaciones, ¿no?, porque esta pseudo modernización laboral lo fragmenta, lo achica, lo retrae en términos de derecho. Obviamente que esto va a dar a que muchos profesionales del derecho, muchas organizaciones libres del pueblo, muchas organizaciones sindicales, cuestionen, ¿no?, y hagan las presentaciones correspondientes en el ámbito judicial, porque sinceramente estos más de 200 artículos que tiene la pseudo modernización laboral violan, ¿no?, los derechos laborales, los derechos individuales, los derechos constitucionales. Y yo entiendo que de alguna forma u otra se va a hacer justicia, como una herramienta más de pelea, de lucha del pueblo trabajador para reivindicar sus derechos. Obviamente que después está de plano accionar en términos de movilizaciones, ¿no?, el término electoral, pero
es muy importante que destacar que en esa Constitución del 49, la Constitución peronista, tiene su esencia, su base, su centralidad siempre fue por el trabajo, siempre fue por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y esto es lo que hoy, lamentablemente, estamos perdiendo. Después, ahí, bueno, se hacía referencia a la importancia del modelo sindical. Bueno, el modelo sindical, no podemos obviar que Juan Domingo Perón, como buen militar, estructuró el movimiento obrero, la estructura del movimiento obrero organizado con una fuerza militar. ¿Por qué? Porque si uno ve esa pirámide de conducción en términos de las centrales sindicales, es similar a una estructura orgánica de un ejército, de una marina, de una fuerza aérea. Y esto es lo que calcó Perón en términos de esa construcción piramidal, orgánica y con mucha ejecución en términos de los hechos, ¿no? Y eso se fue demostrando nada más y nada menos que en los últimos 80 años. Esa infantería, entre comillas, del pueblo argentino fue la clase trabajadora, el trabajador y la trabajadora. Hoy con dificultades, ese ejército, entre comillas, cuenta con una estructura de más de 50.000 compañeras y compañeros en el ámbito territorial, en el ámbito nacional, que tienen responsabilidades sindicales. Miren qué interesante, miren qué importante si nosotros esa fuerza la podíamos accionar en el mismo sentido, ¿no? Unidad de acción, unidad de concepción. Bueno, más allá de todas las dificultades, ese sindicalismo existe y está muy arraigado hoy por hoy en el territorio, ¿no? Si no pueden avanzar en algunos lugares es porque hay una organización sindical muy fuerte. Yo sinceramente como compañero ministro, en estos 2 años de mi ley, no tenemos deserción con respecto a la representación de las organizaciones sindicales, todo lo contrario. No está sucediendo como en los 90, hay todo un recambio generacional que también se ve cristalizado en las 3 centrales, donde ese recambio generacional tuvo la experiencia del macrismo y ahora tiene la experiencia de un gobierno de extrema derecha. Pero sí también conoce y conoció los 12 años de Néstor y Cristina, donde sin cambiar una coma de la ley de contrato de trabajo se generaron 5 millones de puestos de trabajo, ¿no? Un Estado articulando, un Estado comprometido con la industria, con la producción. Y esto sucedió y es una realidad. Por eso el tema de lo que significó, ¿no? Retomando el proceso histórico, no solamente la Constitución alentaba y consagraba los derechos de los trabajadores y los trabajadores, sino que había una estrategia del Ejecutivo de Juan Domingo Perón donde formaba, capacitaba, no esto que hablaban de la Universidad Tecnológica, sino también que capacitaba compañeros y compañeras para instalar en todas las embajadas argentinas en el mundo. Como así ese famoso 33%. Ese famoso 33% donde el movimiento sindical, el movimiento obrero, la clase trabajadora organizada tenía su representación. Miren qué interesante si hoy, donde vemos a algunos compañeros y compañeras, ¿no? Que tienen el cuadro de Perón y Evita, pero hay que mandarle un folleto explicativo de cómo tienen que levantar la mano. Ese 33% si hoy estaría consolidado, yo creo que esto de la modernización laboral no hubiese sucedido. Con respecto al otro punto, ¿no? Con la importancia de los convenios colectivos, es importante que analicemos con profundidad qué significa el convenio colectivo.
porque hay todo un proceso de bajar el precio, de atacar, de decir que son antiguos. Miren, los convenios colectivos de trabajo todos nacen en 1975, ¿no? Un proceso donde 73, 74, Juan Domingo Perón pide 20 leyes, ¿no? Perón dice, yo vuelvo, pero quiero 20 leyes. Quiero 20 leyes para yo tener, de alguna forma u otra, pacificar la situación del país y tener una cierta gobernabilidad. Bueno, creo que de las 20, 16 fueron votadas, ¿no? Una de esas leyes fue el tema de la cuarta categoría, ¿no? Y el ejemplo de Juan Domingo Perón, ¿por qué defendía la cuarta categoría? El argumento era la empresa Pérez Compán, que hoy todavía existe. Perón argumentaba, decía, los dos hijos de Pérez Compán, un hombre y una mujer, en los recibos de sueldo, sumando anualmente estos dos recibos de sueldo, ganaban más que la compañía. Era un fraude laboral. Por eso Perón crea lo de la cuarta categoría, que después con el tiempo se fue con la Machinea, con Martínez Dios, con Cavallo, se fue desvirtuando. Pero el concepto de Perón siempre fue el defender a los trabajadores y a las trabajadoras, y esa cuarta categoría, bueno, hacerle pagar, entre comillas, ese impuesto a la riqueza donde se cometía un fraude. Digo esto ¿por qué? Porque nosotros en el último gobierno de Alberto y Cristina, después de casi 50 años, nos sacaron ese impuesto al trabajo y el impuesto a la ganancia, ¿no? Que hoy se vuelve a instalar. Pero lo que nosotros me parece que tenemos que empezar a analizar es ese peronismo que focalizaba y centralizaba los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y el bienestar de ese pueblo trabajador. Y que después lamentablemente se fue perdiendo. Y los convenios colectivos son del 75, porque nada más y nada menos que tuvimos un golpe militar, la fusiladora en el 55. Si no, los convenios colectivos serían de 1955. Y eso no significa que sean antiguos. Hoy los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Si nosotros tomamos un balancín del año 75, donde se reanuda, después de 18 años de proscripción, se reanudan los convenios colectivos, hoy un balancín de ese año 1975 nada tiene que ver con un balancín metalúrgico del 2026. Y a lo largo de todos estos años hubo una discusión, hubo un debate, se incorporó la tecnología. Hoy hay balancines que trabajan con inteligencia artificial. Bueno, eso la derecha no lo cuenta, eso la derecha no lo manifiesta. Pero sin embargo, los convenios colectivos tienen plena vigencia y es una herramienta que se instaló de esta posición tripartita de los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales, el Estado y las patronales. Y esto es lo que hoy se rompe, o se empieza a romper, en mayor o menor manera con la modernización laboral. Era esa esencia peronista histórica de decir, hay una silla para el patrón, una silla para el Estado, pero también empezamos a poner la silla al trabajador y a la trabajadora. Ustedes fíjense que desde la dictadura militar hasta la fecha, el imperio de Estados Unidos nunca tuvo tanto poder, ¿no? Tanto poder para ejercer hacia la República Argentina, hacia nuestra patria. Y hoy con ese poder, podrían hacer una reforma democrática, podrían proponer un Estado parlamentario,
un primer ministro como en Europa, pero no lo hacen. Y yo creo que le alcanzan las manos para hacerlo. No lo hacen porque el objetivo es el pueblo trabajador. El objetivo es la esencia de nuestro pueblo, que es el peronismo, que es el sindicalismo. Por eso avanzan con esta pseudo-modernización laboral que retrotrae todos nuestros derechos, todas nuestras conquistas, incluso las individuales, las de ciudadanos y las de ciudadanas. ¿No? Aparece hasta la disminución de impuestos de autos de alta gama. Y también nosotros tenemos que ver que en este proceso también hay que reconocer que hubo compañeros y compañeras, entre comillas, que han sido colaboracionistas a que este proceso de retracción se concrete. Y no es una cuestión menor, no es una cuestión de diferencias de matices o distintas miradas o distintas posiciones. Acá lo que se traiciona y se traicionó es la esencia básica y elemental del peronismo, fundacional, que es el pueblo trabajador. Por eso yo creo firmemente en el movimiento peronista, pero entiendo que hay compañeros y compañeras, entre comillas, que en este proceso de pseudo-modernización laboral traicionaron la propia esencia de nuestro movimiento, que son los trabajadores y las trabajadoras. Después había, bueno, obviamente que sí, con respecto al plano de la Constitución, ¿no? Obviamente que sí, se entiende que ya hay varios procesos, ¿no? Donde que están en contra de esta ley. Bueno, ya hubo un primer fallo en Córdoba con el tema de los intereses punitorios. Nosotros acá de la provincia de Buenos Aires tenemos un proyecto, que es el ICLO, que es no llegar a la instancia judicial. Bueno, eso también en algún momento me gustaría poder venir a manifestarlo acá, charlarlo con ustedes, como compañeros y como compañeras. Después, bueno, el rol del movimiento obrero en el peronismo que se viene. Miren, en esto yo quiero tener una síntesis con esto. Yo creo que nosotros en estos 80 años se desvirtuó el sujeto. Sinceramente se lo digo. A mí me encantaría volver a tener 20 años y pertenecer a la juventud peronista. Bueno, lo deseo, ¿no? La de estos chicos, las chicas. Pero nosotros lo desvirtuamos y cambiamos el sujeto trabajador-trabajadora por el sujeto juventud. Y yo entiendo y comprendo que tenemos que volver a tener el sujeto trabajador y trabajadora, que es el que... Dígame si me voy de tiempo, pero quería algunas cositas que me parece importante hacer un mix entre la pseudo-modernización laboral y plantear algunas cuestiones políticas, porque estamos entre compañeros y compañeras. Lo de pseudo-modernización laboral no tiene absolutamente nada de moderno, no es contemporáneo, no es una discusión desde el mundo real, todo lo contrario. Trabajar 12, 13, 14 horas, nada tiene de moderno, no es contemporáneo, no es una discusión que se está realizando en el mundo. Es todo lo contrario, ¿no? Lo más moderno que teníamos en términos de legislación laboral, que yo tuve el honor como diputado nacional de trabajar y poder votarlo, fue el teletrabajo, ¿no? Una ley de teletrabajo que se hizo en el medio de la pandemia, y que esta ley de teletrabajo generó en términos administrativos y en términos del proyecto de ley, incidió mucho en Latinoamérica, y también fue una ley que con similares características se realizó en Italia, en Portugal, en Francia y en España. Y esta ley, bueno, lo más moderno que hicimos, esta ley lo deroga. Parece que hablan de modernidad y la ley más moderna, que fue la de teletrabajo,
año 2020, junio 2020, se sacó de vigencia. Y también el tema de que también esto se votó por unanimidad, hubo todo un proceso que la verdad que fue un esfuerzo muy grande y se perdió. Y por eso quiero subrayarlo, porque cuando hablamos de modernidad, lo arcaico de todo este proceso. Después hay una cuestión ideológica que también me parece importante subrayar, que es la del fuero laboral. El fuero laboral es una cuestión ideológica. ¿Por qué? Porque fue promulgada por Juan Domingo Perón en la Secretaría de Trabajo en el año 1944. Más peronista que el fuero laboral, creo que hay pocas cosas. Que nosotros como trabajadores y trabajadoras tengamos un poder judicial a disposición, donde a lo largo del tiempo funcionarios, empleados, trabajadores, jueces, toda una comunidad judicial se fue formando, se fue capacitando, de buenas a primeras, incluso trabajadores, ¿no? Estamos hablando de más de 500 trabajadores, se saca de un día para otro. Y esto es un tema ideológico, muy ideológico, porque es algo que creó Juan Domingo Perón en un decreto en 1944. Vuelvo a lo ideológico, el estatuto del periodista, también creado en el 1946 por Juan Domingo Perón. Un tema ideológico. Esta ley ataca la centralidad que son los trabajadores y las trabajadoras. Después había anotado el tema también sociológico, ¿no? Del banco de horas, ¿no? Cómo nosotros y nosotras vamos a perder, no solamente en términos económicos, esa hora extra del 50%, esa hora extra del 100%, que a muchos trabajadores y trabajadoras le permite tener esa diferencia para educar a los pibes, tener esa diferencia para arreglar algo en la casa o comprar o muchas veces adquirir un bien. Bueno, más allá de esa cuestión económica, el tema de cómo organizamos nuestras vidas. ¿Cuántas compañeras y compañeras sostén de familia no van a tener esa posibilidad de planificar el retiro del colegio de un pibe y una piba a las 5 de la tarde? O sea, nos pega en un término sociológico el tema de organizar nuestra vida como pueblo trabajador. El tema de los trabajadores de plataforma, ¿no? Nosotros desde provincia trabajamos un proyecto, bueno, Axel lo anunció ahora en la apertura de las legislativas. En algún momento me gustaría, si me dan la posibilidad de venir acá a charlarlo, pero también, ¿no? Saca, el mundo empieza a legislar, ¿no? El OIT empieza a trabajar, fue la primera plenaria el año pasado, y Milei, en esta pseudo modernización laboral, saca a estos trabajadores y no les da la posibilidad de contemplar, de pelear, de sostener ningún tipo de derecho. Y esto es sumamente ideológico. Después hay una cuestión también que me parece que lo del FAL, lo del fondo para los despidos, ¿no? Ya el nombre FAL, le digo porque todos dicen el nombre es feo, el nombre es malo, seguramente que vos no tenés idea porque es un FAL. El FAL es un fusil automático liviano, es un ícono de la dictadura militar, tiene 21 proyectiles, es calibre 7.62. La verdad que aquellos que hicimos la colimba lo tenemos bien presente y es una simbología muy fuerte para aquellos que, por lo menos yo fui pibe en el proceso de la dictadura militar. Pero esto lo que hace es descompensa la situación de los jubilados, de las jubiladas, ¿no? El empresariado hace ese aporte que va a la futura jubilación de los trabajadores y de las trabajadoras. Y en esto quiero ser también sincero, ¿no? No sé si está bien lo que voy a decir, pero es lo que siento. El sueño húmedo de algunos empresarios y empresarias en esa disponibilidad de
agarrar, dirigirse a un trabajador o a una trabajadora y decirte, levantate de tu puesto de trabajo, agarrar tu cajita esa, que nosotros no la usamos, agarrar esa cajita de cartón y retirate, está despedido. Bueno, básicamente es esto, es el hecho de que no solamente podés planificar el día a día, sino que tampoco no tenés una planificación a futuro, porque esto lo que va a generar, que ya hubo una muestra también en los 90, lo que va a generar en este proceso de crisis son más compañeros y más compañeras en un proceso de despido. Con lo triste de todo esto que lo van a pagar los jubilados, las jubiladas, ¿no? Un proceso de retracción muy fuerte y que hace mucho daño y potencia, ¿no? Potencia a los despidos. Después quiero también algo que me parece que en algún momento me siento parte de este grupo, de este colectivo, me parece que como buenos peronistas, en algún momento me parece que lo quiero dejar como un disparador para que lo podamos discutir, para que lo podamos debatir, porque me parece que, lo digo con una opinión como militante, me parece que es un tema que tenemos que empezar a profundizar. Hay dentro de la ley una cuestión soberana, que para nosotros los peronistas es parte de nuestra esencia, que es la de los trabajadores portuarios, los trabajadores fluviales y los trabajadores marítimos, ¿no? Evita decía que donde hay un trabajador está la patria. Y esos trabajadores están en ultramar, en todo el ramificado fluvial de nuestros ríos, están en nuestros puertos, ¿no? Están en una línea fronteriza en términos marítimos, en términos fluviales, muy fuerte. Y esos trabajadores y esas trabajadoras quedan excluidos de la ley de contrato de trabajo. No son más trabajadores. Esa condición que nosotros tenemos que volver a tomar de trabajadores a trabajadores, esa condición, ese sujeto lo pierden. Cuando esto se reglamente, los trabajadores empiezan a regir por la legislación marítima. Y si la legislación marítima no funciona o no hay acuerdo, por el Código Civil. Pero esto no es solamente un avance en contra de los trabajadores y las trabajadoras, sino que también hay una cuestión soberana. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy está intervenido el puerto de Ushuaia, y no es casualidad. No es casualidad. No solamente permiten cualquier bandera, sino que hay un proceso de una base integral. Una base integral no en el puerto de Ushuaia, sino en la punta de la península de Ushuaia. Y necesitan imperiosamente que esos trabajadores, donde Evita dice donde están esos trabajadores para la patria, que esos trabajadores no existan, que no tengan derechos, que no se organicen. No quieren hacer un parque temático en Río Grande, quieren que los metalúrgicos que hoy producen no estén más. Porque eso es parte de nuestra soberanía, eso es parte de una invasión que se está realizando. Y arrancan por lo más humano. Arrancan por la fuerza más grande que tenemos, que son nuestros compañeros, nuestras compañeras, en la parte fluvial, en la parte marítima, en la parte portuaria. Entonces esto es un ataque a los derechos de los trabajadores, pero hay un objetivo final, que es el objetivo soberano. Porque nosotros comentábamos entre compañeros, mirá, Donald Trump quiere quedarse con Groenlandia, pero ya empieza a quedarse con nuestro sur, con nuestro mar. O sea, y el control, eso también, quiero hacer hincapié con esto. Nosotros tenemos información que esto va a ser la base integrada, va a ser en la punta de la península, y lo que se quiere controlar es el paso bioceánico. El paso bioceánico y las Islas Malvinas, las Islas Sandwich y Georgia del Sur. Incluso tenemos ahora el tema de que se vence los tratados en la Antártida. Nosotros tenemos 6 bases en la Antártida, de las cuales 3 están limitadas por bases chilenas y británicas. O sea que eso va a estar todo en disputa.
Por eso es tan importante que esto también, esta pseudo modernización laboral, también, no solamente baja los impuestos a los coches de alta gama, sino que penetra muy fuerte a través de los trabajadores en el tema soberano. Y después, yo para ir finalizando, tengo los tiempos, quería también volver al comienzo, cuando acá mi compañero hizo la introducción, que era la historia y la esencia del peronismo. Nosotros cumplimos el año pasado 80 años del peronismo. 80 años del peronismo, ¿no? Y yo les propongo, porque yo se lo propongo a mis compañeros, a mis compañeras, que después de 80 años y en esta situación tan difícil, que hagamos un simple ejercicio de que cuántos de nosotros y cuántas de nosotras podríamos haber estado en esa plaza del 7 de octubre de 1945. Que no fue una rosca política, no fue un acto electoral, no fue una interna, no, fue un acto revolucionario de los trabajadores y las trabajadoras defendiendo a su líder y a sus derechos laborales y a los derechos que Juan Domingo Perón, a través de la Subsecretaría de Trabajo, le empezó a dar, a sostener y a bancar. Y en este ejercicio yo no tengo dudas de que mis compañeros y mis compañeras de esta cátedra podrían estar participando en esa plaza del 17 de octubre de 1945. Pero también no tengo dudas que en estos 80 años hay muchos compañeros y compañeras, como los que fueron colaboracionistas en esta pseudo modernización laboral, que no podrían ni pisar la vereda, compañeras y compañeros. Ni la vereda podrían pisar. Por eso este ejercicio hay que empezar a hacerlo, porque yo creo fervientemente que es un capítulo que se agotó y hay que retomar el ejercicio troncal de nuestra historia, de nuestro camino, pero también hay que empezar a hacer ese ejercicio de cómo nos vamos configurando, cómo vamos organizándonos, cómo volvemos al movimiento. Y también aquellos que no pueden pisar la vereda, hay una cuestión que decía Raimundo Ongaro. Raimundo Ongaro decía que hay compañeros del camino que a veces se suben y a veces se bajan. Algunos se van a subir a la vereda, después se van a bajar, al camino se van a bajar, pero los necesitamos. Los necesitamos, en este momento los necesitamos. Y después están los compañeros del destino, los que luchamos, los que peleamos, o que queremos realmente una revolución peronista. Lo dejo como disparador. Lo dejo como disparador. Y algo para las compañeritas del recambio generacional, algo que es muy significativo, por lo menos para mí en términos personales, y lo quiero compartir con ustedes que son mis compañeros. Y miren, yo les quiero contar mi historia como peronista, ¿no? Y les quiero contar la historia de mi papá. Mi viejo lo crió su abuelo, hijo de madre soltera, ahí en Tucumán, y lo crió su abuelo, y trabajaba en la zafra tucumana, y trabajaba por destajo, algo que volvió ahora con la modernización laboral. El destajo era que ese trabajador tenía que achar caña y tenía que juntar 8 toneladas, si no, no cobraba. Por eso veo mi viejo, trabajo infantil, que nosotros acá tenemos el mandato de Axel de ser implacable con respecto al trabajo infantil en la provincia de Buenos Aires. Y así arrancó mi papá con su abuelo. Y vivió el preperonismo. Lo vivió, lo sufrió. Y ahora, con esta legislación, nos vuelven a poner en esa situación de mi viejo, al preperonismo. O sea, quieren una neocolonia con las cuestiones soberanas, en términos políticos, y quieren
un preperonismo para los trabajadores y las trabajadoras. Y después también mi viejo salió del preperonismo y ingresó al peronismo. Y mi viejo pudo venir de Tucumán para acá, pudo estudiar, pudo trabajar, consolidar una familia, tener hijos profesionales, ¿no? Todo, o sea, esa utopía, ese sueño peronista, mi viejo lo pudo concretar. Y yo la verdad que no estoy bien con respecto a esta situación, porque cuando mi viejo se despidió de este mundo, se fue y teníamos toda esa legislación laboral a favor de los trabajadores y las trabajadoras. Y yo me siento, no solamente me siento mal, sino me siento con ese desafío de decir, mi viejo vio el preperonismo, vio el peronismo, se fue con nuestras leyes, con ese pedazo de la Constitución peronista, el 14 bis, y hoy lo perdimos, realmente lo perdimos, realmente lo perdimos. Todavía ahí tengo el número, el 62% de la población está rechazando la modernización laboral, ahora, después que la perdimos. Ahora, después que la perdimos, y todavía no la empezamos a vivir. Así que yo como un militante más, como un compañero más, me pongo a disposición de darle la pelea, de dar la lucha, para que esa deuda que tenemos con esas generaciones como la de mi viejo, ¿no? Volver a retomar eso, esa esencia. Y esto también lo digo porque no hay que guardarse nada en este proceso, en esta situación. Nosotros tenemos que dejar, como peronistas, ¿no? Tenemos que dejar de ser el partido de los militantes y transformarlo en el movimiento peronista del pueblo trabajador. En este proceso, ¿no?, que buscamos, por lo menos yo lo busco desde el Movimiento Derecho al Futuro, más allá de las cualidades académicas o intelectuales de Axel, yo quiero decirle acá, en esta charla de compañero y compañera, que el compañero Axel es un buen tipo, es un buen compañero. Y nosotros tenemos que volver a construir ese movimiento peronista que abrazaba a los compañeros, a las compañeras. Y esto también lo quiero decir, que se hizo una articulación tan profesional de la política que perdimos los sentimientos, ¿no? El cariño hacia el compañero, hacia la compañera, el abrazo. Se sintetiza todo en una foto que no tiene cariño, tiene una pose nada más. Y yo creo firmemente en que este golpe tan duro nos va a hacer reaccionar. Yo creo que estamos reaccionando. Yo sinceramente hace 15 días que noto que no me guío por este 62%. Me guío por lo que yo veo con mis compañeras y mis compañeros. Estamos sumergidos en una situación muy difícil, muy crítica. Es esa piña que nos tiene que empezar a reaccionar. Y acá nos pegaron una piña muy muy fuerte, que es esta pseudo-modernización laboral. Y somos nosotros y nosotras, desde las organizaciones libres del pueblo, desde un peronismo sano, de un peronismo que quiera, que abrace, y eso lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr con un tipo piola, un tipo sano, un buen tipo como Axel. Así que muchas gracias, compañeros. Muchas gracias por estar aquí.